Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas, está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Matías. Un lunes muy agitado. Bueno, con Así noticias, con muchas noticias. Así es, y noticias que nos sorprenden, ¿eh? Van pasando los minutos y van saliendo más personas ahí al juego, ¿cierto?, presidencial, que se confirman, que se bajan. Bueno, finalmente Jasna Proboste, la ganadora de Unidad Constituyente. ¿Es lo que se esperaba, Cristian, un poco, no? Sí, es lo que se esperaba. Lo que sorprendió sí fue la cantidad de gente que fue a votar. Sí, muy poco. Y yo creo que eso, muy poca. Sí, muy poca porque recuerda que Boric ganó con más de 1 millón de votos. Gabriel Boric, lo que concierne a Daniel Jadwe, llegó casi a los 700.000 votos. Estamos hablando de que Unidad Constituyente, los 3 candidatos reunidos el último sábado, en cantidad de votos, representan simplemente 150.000 votos. Claro. Como tú bien lo subrayaste, en Chile estamos en un patrón electoral más allá del 14 millones. Recuerda que para el plebiscito, para saber si se seguía o no con la Constitución, si se iniciaba un proceso constituyente, se alcanzó la cifra superior a 7 millones de votos. Es decir, fue la elección la más votada en la historia de Chile, 7 millones. El sábado, los candidatos del mundo de la exconcertación llegaron a 150.000 votos. Es absolutamente derisorio. Es muy poco, y tan así no lo digo yo, lo dijo el propio presidente del Partido Radical, el señor Maldonado. Indicó que esa cifra lo suponía mucho. Es decir, que realmente no pensaba que iba a ser tan baja. Entonces, eso yo creo que lo queramos o no, afecta la potencialidad tan mencionada de la candidatura de la ganadora de este comicio, en este sentido Jasna Proboste, que muchos veían como una alternativa a Jadwe y a Lavín cuando estos marcaban antes las primarias oficiales, y en realidad yo creo que hoy en día con esta cifra, esa esperanza, si no eres de su sector, que representa un sector de C, plausiblemente tú puedes pensar que chance de ganar para mí no tiene mucho, sino son muy escasas. Exacto, esto nos da una muestra de lo que podría pasar entonces en noviembre, que es muy difícil que Jasna Proboste salga presidenta, ya que fueron solamente 150.000 personas las que fueron a votar, y de esas 150.000 no todas votaron por Jasna Proboste. Sí, absolutamente. Y la teoría quisiera, porque esa es la idea de una primaria, es que reúno varios partidos para sacar el candidato mejor posicionado, con la condición, sí, que los que perdieron deben llamar a votar por esa candidata, o ese candidato, en este caso una candidata. Yo creo que acá, como tú dices, si bien hay 150.000 personas que votaron en este comicio, lo que sí no estamos seguros es que quizás hay algunos sectores del Partido Socialista que yo no estoy convencido que se lleve también con un sector de la democracia cristiana. Y tú puedes ver, no simplemente en este caso, pero en este caso no ha pasado nada aún, pero muchas veces después de las primarias, muchos de los participantes no aplican ese principio que es de apoyar al ganador de la primaria. Y yo creo que acá también puede haber una división al interior de ese pacto, sí. En el sentido también que, por ejemplo, ahora surgió Marque Recominami, que lo vamos a hablar más tarde, pero que también hay un sector del Partido Socialista que se siente afine con las ideas de Boric. Hay que ver cuál va a ser la relación de Boric y Proboste, pero en teoría Proboste va para pelear contra Boric. Y yo creo que hay un sector del Partido Socialista, y digo eso porque hay mucha gente del Partido Socialista o ex-socialista que están también detrás de Boric. Entonces, obviamente, yo creo que van a haber afinidades entre algún sector más a la izquierda del Partido Socialista con el sector de Gabriel Boric, y eso puede llegar quizás a una situación de debilidad de la candidatura de Jasna Proboste, en todo caso, en su relación con ese sector. Exacto, y sobre todo la gente más joven, Cristian, creo yo, del Partido Socialista, están por Boric, ¿cierto? Con ideas un poco más frescas, con novedades, con cosas que trae esta nueva generación que hemos conversado muchas veces, más allá de que la experiencia que tenga Jasna Proboste sea por años. Ella está desde hace mucho tiempo en la política de nuestro país. Sí, tú puedes ver, ahora mira las imágenes que están mostrando, que pueden ser la imagen pues yo lo vi también acá en la ciudad donde yo vivo, fui a participar, sí, claro. Porque hay elección, yo voto, que sea nulo, claro. Blanco o por así alguien, voy a votar, y también permite de impregnarse un poco del ambiente del lugar de votación, que nos dice algo, y el punto que tú subrayas no es simplemente una aproximación científica o de acumulación de datos, es también cuando yo participé, como lo podemos ver en varias imágenes de los comicios de ese día, la generación que va ahí, los comandos que se quedaban,
las personas que se sentían identificadas y involucradas con una cierta responsabilidad en este proceso que concierne el mundo de la exocetación, son gente de una cierta edad. Sí, claro. Son gente que quizás votó desde 1988, desde el sí y el no, desde el plebiscito, el referéndum de esa época, y que ha seguido en esa marcha de democratización del país, con sus logros y sus derrotas, porque yo creo que hay muchas derrotas y hay un mea culpa ahí que no se ha realizado, pero yo creo que hay muchos aspectos flacos de lo que se ha realizado desde esa época, sobre todo en el aspecto social. Y yo creo que esa gente es la que más se identifica con ese sector, y una gente de una cierta edad. Y el famoso patrón, recuerda que el sí y el no, para los que tienen buena memoria, ganó con 55% el no, es decir, la no continuidad de Augusto Pinochet en la cabeza del Estado. Esa relación de 55-45, durante años en Chile, en los comicios presidenciales, era la relación que había entre la centro-derecha, la centro-izquierda y la centro-derecha. El 55% yendo hacia la centro-izquierda. Ese patrón yo creo que explotó últimamente. Ya no es el válido porque llegó todo un nuevo sector a votar, que es el sector joven. Y es tan así que la última elección del plebiscito para saber si seguía o no con la Constitución es la votación donde votaron más los jóvenes que nunca antes. ¿Qué te quiero indicar acá? Es que quizás en el mundo de la concertación llega a un sector que lo sigue desde hace décadas. Y quizás un poco los familiares, los operadores políticos, porque cuando yo fui a votar vi una operador política que yo denuncié acá en la ciudad donde yo vivo en una columna anterior en un diario digital, Laura Pastene para no citarla, pero hay todo un mundillo en torno a la concertación que estaba ahí presente. ¿Ese es suficiente para ganar un comicio en el próximo mes de noviembre? Tengo mis dudas. Que ellos tengan derecho a reivindicar su color político y esa afinidad, absolutamente. Pero es competitiva esta elección. Yo creo que es mucha gente del ex mundo de la concertación que se quedó fuera de esta nueva tónica dinámica política en el país y que se está reivindicando a través de esta candidata que a un momento dado los medios de comunicación, como las empresas de encuestas, la vendieron, entre comillas, la posicionaron como una alternativa a los dos grandes favoritos de ese momento, que eran Jadwe y Lavín, pero eso ya hoy en día no es tan el caso como lo fue hace algunos meses atrás. Sí, claro, y además que en el último tiempo Jasna Proboste, me acuerdo cuando salió en ese mes, cuando fue como la gran carta alternativa, ¿cierto? Fue justamente para el retiro del 10%, que se hizo parte de la discusión muchas veces, y de ahí empezó a salir nuevamente a la palestra, ¿no? Sí, no, absolutamente. Yo creo que se agarran de la última cosa. Bueno, muchas veces dicen que se inventan candidatos o se inflan a personajes. Yo creo que, para no ser peyorativo y también no parecer mala leche con la gente del sector, yo creo que en un contexto de polarización, que los medios de comunicación también influyan, un gran sociólogo francés, que no hay sociólogo que no lo conozca, que se llama Pierre Bourdieu, indicaba que la opinión pública no existe. Yo no sé, te lo dije una vez, la opinión pública se crea. Ya investigando, ya pidiendo una opinión, en realidad estás creando un contexto donde estás creando algo. Ya que te llaman tu teléfono para pedirte una opinión y que te pongan opciones entre candidatos ya preestablecidos, sí. Ya acá hay una influencia, están influyendo en algo, claro. Porque no es el mundo que te propone eso, porque tú te encierran en opciones. Claro. Bueno, Pierre Bourdieu lo detalla mucho más, pero no quiero ser latero. Y dice, entonces la opinión pública no existiría, sino se inventaría a través de los medios de comunicación, los más media, como se identifica, claro, desde un punto de vista más científico. Yo creo que sucede un poco eso a veces en la práctica en nuestro país, en un contexto tan agitado como el post-estallido social. Y a un momento dado, frente a un contexto polarizado por un candidato de la UDI y un candidato del Partido Comunista, que sí, polarizó, que lo queramos o no, porque mucha gente fue a votar para que no salga ese personaje político. Yo creo que ahí apareció la alternativa Jasna Proboste, una mujer que hoy en día es un argumento político, de la DC, que siempre ha sabido jugar con las alianzas y posicionarse en el centro, centro-derecha, centro-izquierda, sí, y que proviene del establishment, de la nomenclatura, del corpus político que ya gobierna. Entonces, por ende, iba a ser ponderada. Todo eso hace que los medios de comunicaciones
la vendieron, la postularon como una candidata plausible. Y yo creo que es sobre todo circunstancial, porque tú sacas a Jadwe y tú sacas a Lavín. ¿Es tan pertinente su candidatura hoy en día? No, para mí no. Y por eso están subrayando numerosos otros aspectos de su candidatura, que tiene origen de pueblo indígena, que es de provincia, como que son características que influirían en su manera de hacer política, porque ser de provincia, y con esto termino, Matías, no quisiera ser latero, pero no, cuando hay un grave problema en Chile que se llama el centralismo, y usted en Santiago quizás no, sí, sabemos, pero quizás en Santiago la problemática de la administración territorial es otra. Yo creo que en Santiago hay una segmentación social en función de los sectores. Sí. Es simple, tú tomas la línea 1, hay líneas de trenes de metro que tú tomas en Santiago y tú puedes ver el perfil de persona que cambia en función que el metro va avanzando hacia los barrios altos. Sí. Para decir cómo es brutal la segmentación social en función del sector geográfico. ¿Me hago entender? Sí. Eso también es, yo creo que es contraproducente para una vida en comunidad. Pero ahí hay un problema territorial en Santiago. A nivel país, todo el progreso, o mucho del progreso del crecimiento económico, el famoso crecimiento económico, se ha traducido en algo concreto en el centro, en Santiago. Por ejemplo, somos un país que vivió la edad de oro, la edad la más positiva en cuanto al precio del cobre, pero por ejemplo una ciudad como Antofagasta no tiene metro, sabiendo que acá el cobre le entregó mucho dinero al país. Pero sí, Santiago se ha visto desarrollado en cuanto, bueno, a pesar del fracaso de Transantiago, pero se ha visto algunos aspectos de su transporte público modernizarse. Claro. ¿Qué te quiero indicar acá? Que está todo concentrado en Santiago. Es un país profundamente centralista. Viene el tema de la descentralización, que se va a discutir en la Convención Constitucional. Sí. Pero no es porque tú vives en provincia que vas a ser más descentralizador que una persona que teorizó el problema, el concepto que te acabo de plantear. Sí, esa cosa que porque yo vengo de provincia, yo soy más descentralizador que otro, yo creo que son asuntos de circunstancia, porque el problema de la centralización en Chile viene desde hace décadas. Sí, claro. Y hay muchos sectores que estuvieron en el gobierno durante 30 años y cambiaron muy poco de este problema. De hecho, la existencia misma de un intendente es una emanación del poder central. Entonces, lo que yo quiero indicar acá es que más que personajes que vienen de provincia van a cambiar esto y numerosas otras problemáticas, o la violencia con el género, o todo el tema de la diversidad sexual, no es porque tú vienes de un sector o que tú vives eso, que vas a ser mejor político que otro que no lo vive. Lo que yo creo es que, más bien como tú lo subrayaste, es un asunto generacional. Sí. Yo creo que una generación que toda esta problemática está dispuesta a cambiarla, que sea del centro, que sea de la provincia, que sea de una minoría sexual, que sea heterosexual. Toda esa problemática yo creo que viene más acoplada con una mentalidad de una generación que de una persona y de su ubicación geográfica en el país. Claro, y hay que recordar que todo tema tiene un trasfondo, pues, Cristian. No es un tema de que si yo solamente lo digo, si sale de la boca para afuera, como buen chileno lo decimos, vaya a cambiar mucho las cosas. Y hay que trabajar en eso, hay un trasfondo, tiene que haber voluntad de todos los sectores políticos, de todas las entidades de nuestro país para cambiar algo. No solamente porque yo vengo con ganas de que se cambie, es porque lo voy a hacer. Muchas veces hemos visto, ¿cierto?, en las campañas políticas de algunos candidatos, muchas cosas que se prometen y finalmente de esas cuantas se hacen. En el caso de este gobierno, yo creo que este gobierno, si tú tomas su programa, no queda muy poco y no se aplicó estrictamente nada. De hecho, muchos se lo critican. Y recuerda también que se ha criticado mucho en relación a lo que tú dices, que los políticos, bueno, en el caso de Sebastián Piñera, existía mucho la letra chica. Claro. Es decir, hay una desconfianza profunda entre el discurso de la persona política, del personaje instalado además en la institucionalidad de nuestro país y lo que realiza. Y en este caso no olvidemos que la señora Proboste es presidenta del Senado. Sí. De hecho va a renunciar en 3 días más, dijo. Sí, porque era 3 días desde el sábado, tiene razón. Mañana, y por ende tú tienes acá una persona que proviene de todo este mundillo político que ha gobernado el país, y de hecho su jefe de campaña, si no recuerdo mal, es el señor Pizarro. El señor Pizarro es la persona que durante el terremoto que golpeó a Chile de manera muy fuerte, fue a ver el Mundial de Rugby en Inglaterra. Y yo creo que ese tipo de actitud, si bien se pueden olvidar, son las que llevaron al estallido social, porque el estallido social, para un cierto sector, y acá me hago absolutamente responsable de lo que voy a decir, y no es muy científico, pero
yo recojo y a veces tengo la impresión que para un sector de políticos, de gente metida en política, el estallido social es un asunto espontáneo, esporádico, que se puede explicar porque eran unos niñitos exaltados que explotaron y después se metieron en partidos extremistas políticos y un complot. No, yo estoy profundamente convencido que el estallido social responde a razones profundas, estructurales, y que se viene arrastrando desde muchos años. Y eso hace que, mientras eso no se entienda por un cierto sector, van a dar respuesta totalmente en desfase con la realidad. Y yo creo que si tú tomas como jefe de campaña un tipo que se fue al Mundial de Rugby, cuando en Chile se necesitaba quizás presencia, es que no haya entendido gran cosa, o estás privilegiando una loja de partido en relación con una visión más en adecuación con la contingencia que estamos viviendo. Sí. La desconexión, pues, que muchas veces le hemos hablado acá a Cristian, en reiteradas ocasiones hemos hablado de la desconexión, ¿cierto?, de esta clase política con la realidad que vivimos todos. Bueno, dejemos de lado a Yana Proboste, pero igual se conecta con el tema que vamos a hablar, porque Marco Enrique Ominami anuncia su candidatura presidencial después de varias polémicas, después de varias conversaciones, ¿cierto?, que tuvo que esperar también el fallo del TC. Finalmente la confirma, el día de ayer lo confirmó a través de un video, pero dice que complica a la unidad constituyente. ¿Por qué se vería complicado la elección de Yana Proboste con Marco Enrique Ominami? Mira, acá hay un punto interesante. Ojalá la gente entienda lo que les digo. Voy a tratar de ser simple, porque es verdad que la que tú planteas es una problemática verdadera y no va a concernir a todos, porque quien gane la presidencia, sabiendo que aún está en un sistema muy presidencialista, es decir, donde tiene mucho margen de acción el presidente de la República, es importante saber quién va a gobernar y cómo va a gobernar. Exacto. Y cómo va a gobernar se gobierna, que lo queramos o no, con el Congreso, ¿ya? Entonces, si yo me presento como presidente de la República, voy a ir con gente que se va a presentar en las legislativas. De hecho, la primera vuelta, la legislativa, es decir, la elección para diputado y senador, la Cámara Alta y la Cámara Baja del Congreso, se realiza el mismo día que la primera vuelta de la elección presidencial. ¿Por qué? Porque si yo voy como presidente, yo voy a estar apoyado, voy a estar relacionado con una lista para el Congreso, claro, en el diputado como con senador. Y muchas veces los candidatos se sacan fotos con el candidato presidencial. Los candidatos diputados y senadores se sacan una foto con el candidato presidencial. Recuerden la época de Michelle Bachelet, recuerden la época de Sebastián Piñera cuando eran candidatos. Para las campañas, sí. Para la campaña. Entonces, ¿por qué complica acá en el caso de Marco Enrique Ominami? Porque unidad constituyente, del cual hace parte su partido político, el PRO, la palabra progresista, estaba metido en como ahí lo pueden ver en las imágenes, selló un pacto con Partido Radical, Partido Socialista, DC, los mismos que acaban de hacer una primaria y definir un candidato. Lo terminaron el sábado, definieron un candidato y han aprobado en esta oportunidad. Y estos mismos ya hicieron un pacto con el PRO para la elección de gobernador pasada y para la elección de los convencionales. Por eso se llama unidad constituyente. Y por ejemplo, en el caso de Antofagasta, el candidato que ganó la gobernación como gobernador regional es un candidato del PRO con la ayuda de la democracia cristiana, con la ayuda del Partido Socialista. Y cuando va a formar su mini gobierno, va a integrar gente del Partido Socialista y de la DC. Pero ahora llega que el candidato presidencial dice, no, nosotros como PRO, que hacemos parte de esa coalición, tenemos nuestro propio candidato y vamos a ir sí o sí, no tomando en consideración los resultados del sábado, claro, con quien ellos estaban pactados y deberían normalmente no ir. Y además considera, de un punto de vista pragmático, que considerando la cifra que sacaron, 150.000 votos, el PRO dice, no, acá atención, la cifra es ridícula, nosotros podemos sacar más de 150.000 votos con Marco Enrique Ominami. Eso hay que verlo, pero eso es lo que deben pensar. Entonces, ¿cómo van a hacer para la próxima? Si Marco Enrique Ominami va, si Yana Proboste va, ¿cómo se va a formar la lista para las legislativas? ¿Cómo se va a formar la lista de candidatos para la diputación y la senatorial? Claro. Porque ya van a ir separados. Entonces va a debilitar y va a agregar una lista más para una opción más para el elector de izquierda o de centro izquierda cuando se van a presentar los diferentes candidatos. Entonces va a debilitar ese sector porque se está dividiendo, básicamente. Claro. No sé si me hago entender. Sí, claro. Entonces, obligatoriamente lo complica.
Y acá te digo, ¿por qué acá es importante también de un punto de vista transversal? Porque si tú tomas el otro lado, si tú tomas la derecha, ¿quién ganó la primaria de la derecha oficial? Descartando a republicanos. ¿Quién ganó la elección de la derecha, la primaria? Un independiente. ¿Qué significa eso? Sichel, en esta oportunidad. Sí. ¿Qué significa eso? Que él no tiene partido político. Entonces él se va a presentar como candidato presidencial, pero ¿a quién va a apoyar? ¿A qué lista va a apoyar para las legislativas? ¿A qué lista va a apoyar? ¿A qué candidato de qué partido va a apoyar? Claro. Para la legislativa y para la de diputado, la elección de diputado, la elección de senador. Porque va a apoyar los candidatos de Chile Vamos, ok, pero en Chile Vamos está Evópoli, UDI, RN y el PRI. Entonces, en cada región, ¿qué va a hacer el Sichel? El candidato Sichel va a apoyar a un tipo de acá, un tipo de acá, un tipo de acá, pero no tiene partido. En cambio, por ejemplo, en el caso anterior para la derecha, Sebastián Piñera, tú sabías que era RN. Y él venía y se sacaba fotos con los tipos de RN. En este caso, ¿cuál es el partido político que va a apoyar a Sebastián Sichel en la próxima elección? Y no tiene. Y por eso, para como vaciar esa debilidad, para llenar esa debilidad, ¿qué hicieron Chile Vamos? Cambiaron de logo y de eslogan. No sé si viste, cambiaron todo. Sí. Podemos más, Chile Podemos más. Y con eso están diciendo, atención, estamos cambiando de piel, en realidad somos más centro-derecha. Y acá yo quiero hacer un paralelo con, por ejemplo, el caso de Francia. Hoy en día el presidente de Francia es Emmanuel Macron. Sí. Macron también, bueno, es como Sichel al revés. Él nació en un gobierno de centro-izquierda, del Partido Socialista, como independiente, ministro del presupuesto. Se posiciona como figura presidenciable. Se anuncia como candidato, salvo que Macron hizo una cosa mucho más sutil y mucho más eficiente y absolutamente estratégica. Él formó un partido político para apoyar su candidatura independiente, que se llamaba La República en Camino, La República en Marche. Entonces, cuando él sale electo presidente como independiente, tiene su propio partido político sobre el cual apoyarse. Claro. Y eso hace que llenó el Congreso de Francia con una muy buena cifra de gente, diputados que salieron sobre su lista, electos sobre su lista, gracias a él de algún modo. Claro. En este caso de Sichel, la problemática no es igual. Entonces, hay que ver que de los dos lados del esquema político, del panorama político, tenemos a gente que está privilegiando su figura personal como opción presidencial, pero no están pensando en cómo se puede gobernar apoyándose sobre legisladores. Salvo quizás en un grado menor Gabriel Boric, porque el Frente Amplio y todo ese sector, cómo nacieron y se reforzaron gracias a su presencia en el Congreso. Yo creo que esa problemática concierne menos Gabriel Boric que Sichel o en este caso Marc-Henri Comino. Claro que sí. Bueno, parecido al ejemplo que están dando de Macron, ¿cierto? Que él creó su partido político, es como lo que está pasando acá con Parisi, podemos poner el ejemplo, que él se candidatea como presidente y crea su propio partido, que es el poder de la gente, si no me equivoco. Es para ponerlo en contexto, para que la gente entienda sí, la visión desde nuestro país. Absolutamente, porque mira, y los dos entendieron eso. El caso de Marc-Henri Minami, recuerda cuando se presenta en 2010, sí. No está con esa urgencia de crear personajes alrededor de él. Claro. Yo creo que nunca lo ha hecho tampoco tan bien en este caso Marc-Henri Minami, pero en el caso de Parisi, que ya se presentó, también entendió esa jugada y esta vez sí se apoyó sobre un partido político. Claro. No fue solo. Entonces yo creo que corresponde absolutamente a aquella lógica. Si tú, y esa lógica se puede aplicar y gana en fuerza siempre y cuando tú apoyas a candidatos buenos en las regiones, en diferentes circunscripciones, para que salgan electos algunos y así tú tengas una voz dentro del Congreso. Eso a ti te permitirá sobrevivir como partido político y como personaje político en el Congreso, y eso te mantendrá vigente porque tendrás siempre un cierto contacto con el poder. Así es. Entonces, Cristian, ¿cuáles son los candidatos que ya tenemos confirmados para la papeleta de noviembre con estas últimas dos? Tenemos a Sebastián Sichel, sí. Gabriel Boric, sí. Jasna Proboste, sí. Marc-Henri Minami, que ya está confirmado, ¿cierto? No le falta nada más, o sea, va a aparecer la papeleta. Según lo que sale hoy día, hasta confirmado, hoy día, reconfirmado. Sí, sí. Tenemos esos cuatro, ¿falta alguno? Si no me equivoco. Parisi, que también va, ¿cierto? Cast también estaría confirmado. Y José Antonio Cast, sí, estamos claro. 6. Tenemos 6. Esos 6.
hasta el momento, los que están confirmados, porque falta todavía que reúnan firmas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy día creo que era para que pudieran inscribir su candidatura? No, hoy día salen los nombres de los candidatos para las legislativas, claro. Es decir, los candidatos a diputado y senador de los partidos políticos. Hoy día la fecha tope a las 12. Ok, para la legislativa. ¿Y presidente, Cristian, también es cerca la fecha? Sí, yo creo que estamos. No, pues yo creo que. No estoy seguro, Matías, habría que verificar. No sé si es hoy día. Sí, vamos a verificar de inmediato aquí a través de cervel.cl, vamos a ver. Pero claro, todavía falta reunir firmas al candidato a Dr. File, ¿cierto? También sí. él quiere ser candidato. Lorenzini, recuerda que Lorenzini también está buscando las firmas que le faltan. Sí. ¿Quién más está por ahí? Está, candidatos independientes. Hemos entrevistado a varios también acá en el programa, que son como 3 o 4 que van paralelamente. La lista del pueblo también. Ah, exacto. Sí, no olvidemos. La lista del pueblo quiere que sí o sí. Va a ser una gran papeleta. ¿Ha habido otra elección, Cristian, que hayan tantos candidatos presidenciales que tú recuerdes? No, porque mira, recuerda que antes de 2014, el sistema de elección era el binominal. Claro. Que se caracterizaba por crear un congreso donde habían dos grandes fuerzas, el oficialismo y la oposición, que era ahí en este caso era la concertación versus la alianza, que eran los partidos de derecha. Después se cambia este nuevo sistema de Hont, que se llama por coeficiente, y eso hace que ahí, más que sean dos grandes bloques, van a ser tres. Y es por eso que se refuerza un poco el Frente Amplio. Aparece el Frente Amplio desde 2014 en adelante. Y eso surgió en el Congreso. Por ende, se fragmentó mucho más el panorama político y eso se traduce en un momento dado en la presidencial. Claro. Donde ahí se está aumentando la oferta. Y además agrega eso, el estallido social y también que toda la afinidad de centro-izquierda hasta la izquierda más extrema ha tenido el viento en popa, ha tenido un cierto éxito, ha sacado muy buenos resultados de un punto de vista electoral, como pudimos verlo en la última convencional o en las elecciones de concejales, y por ende eso abrió el apetito de numerosos partidos que antes no tenían tanta voz. Uh-huh. Y por eso se están multiplicando numerosas ofertas. Acá hay diferentes voces. Está la izquierda, que se quiere reclamar izquierda, cortando con toda una tradición de centro izquierda, de la concertación un poco más conciliadora con la derecha. Esa izquierda quiere reivindicarse. Está la voz de la sociedad civil, de la gente que no hace política, que quiere hacer política y quiere llevar la voz del pueblo, entre comillas. Habría que definir el pueblo también. Y también terminar un poco en el romanticismo del pueblo, porque no es porque eres del pueblo que eres bueno también. Pero bueno, la cosa es que hay una voz que quieres hacer escucharse ahí. Están los famosos independientes también, independientemente de la sociedad civil, como Parisi, y están también el viejo mundo político con la concertación, que también quiere estar ahí. Está la extrema derecha, el pinochetismo duro, con José Antonio Kast, que también quiere tener su voz, porque tampoco no integra más la tónica de la nueva derecha, que quiere ser más tirada hacia el centro y más social y más conciliadora con un cierto sector social. Exacto. Tú ves que hay una fragmentación total de la oferta. Entonces ya no hay más un solo iPhone. Acá tienes como 7, 8 iPhone, 8 o 7 celular, si hacemos un paralelo con el mundo comercial. Y acá yo creo que eso representa la situación como país que estamos viviendo, porque yo creo que hay un sentimiento de rechazo y de poca satisfacción con el mundo político, y eso tiene como traducción en la oferta que muchos creen que su hora llegó para hacer una propuesta viable para este país y para llegar a la presidencia. Claro que sí. Tengo el calendario de Cervel actualizado, Cristian, para que lo revisemos, ¿cierto? Y confirmemos lo que estábamos ahí conversando. Justamente hoy día 23 de agosto es el cierre de la inscripción de candidaturas presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales, que son los CORES. El 21 de noviembre, la elección general de presidente, parlamentarios y CORE también. Y el 19 de diciembre sería la posible segunda vuelta para el cargo de presidente. Así que ahí está hoy día quedarían fuera varios precandidatos presidenciales, según este calendario. Bueno, es lógico en todo caso lo que hoy día también sea la fecha para zanjar los presidenciales, porque como te dije, es la lógica que van de la mano con los candidatos legislativos. Y yo creo que
podemos hacer un programa el jueves, hoy día va a ser un día muy, muy agitado. Porque todo lo que estaba pactado hasta hoy, porque este fin de semana tuvieron que hablar, porque los partidos políticos se reparten los cupos a través del país. Claro. Si, por ejemplo, yo acá omito a uno, subo a otro como candidato en la senatorial, tú acá en esta otra región, tú me bajas y subes a en esta, y yo me quedo callado acá. Y yo te apoyo acá, ¿me entiendes? Claro. Y si tú acá me apoyas, yo te voy a apoyar acá. Y si acá tú te omites, yo me omito allá. Es decir, el centralismo, por eso digo que los partidos políticos hablan de descentralización, pero ellos son profundamente centralistas en su manera de repartir los cupos a lo largo del país. Sí. Y de hecho, todas las sedes de los partidos políticos donde están en Santiago. Exacto. Es Santiago de Chile. Y yo creo que eso en 2021 no ha cambiado, honestamente. Tú ves que esas discusiones, hoy día estoy convencido que se van a volver a discutir. Van a volver a tener lugar. Y van a haber sorpresas hasta las 12 de la noche. Y algunos van a salir heridos de esta negociación de último día, porque siempre sucede. Todo lo que estaba pactado anteriormente, siempre al final, muy cerca de la deadline, del último plazo, siempre asistimos a sorpresa. Entonces yo creo que vamos a tener tema para hablar el próximo jueves, porque alianzas secretas, traiciones y decepciones van a haber muchas en el día de hoy. Claro, y tenemos hasta las 12 de la noche. Recuerda que cuando vimos la inscripción, ¿cierto?, de Apruebo Dignidad, era bien tarde. Cuando fue Daniel Jadwe y Gabriel Boric, era bastante tarde, ¿cierto? Y mucha gente en la calle con toque de queda y todo. De todas maneras se reunieron afuera de la oficina de Cervel. Como última noticia, y también podemos dejarlo para un próximo capítulo, y hoy día vamos a ver si esto se confirma o no. Francisco Chaguán hace algunas horas dice que van a haber sorpresas el día de hoy, y Mañalich, el ex ministro de Salud, podría ser candidato presidencial también el día de hoy. Así que mire. Sí, bueno, el asunto del... pues el asunto del desfase. No, mira, es loco porque yo ayer me estaba haciendo esa pregunta. Yo creo que siempre nosotros criticamos a los políticos, pero el político tiene una psicología peculiar, porque tú ves, Martín Rico Minamis, ¿tú crees sinceramente que tiene una chance de ser presidente de la República? Muy poco. Muy poco. Y el señor Mañalich, ahora que lo acaba de subir, no lo sabía. No, salió ¿Tiene realmente ¿Tú crees que tiene una chance de ser presidente de Chile? No, tampoco. ¿De la República de Chile? No sé si se va a llamar República. Muy poco, porque el desempeño que tuvo como ministro dio lugar a mucha polémica. Y mucha gente lo tiene responsable por numerosas cosas que no eran muy correctas. Falsificar la cantidad de contagiados, algunos negocios que no se entendió muy bien, eso de las residencias sanitarias, que los hoteles en Chile se llenaron a pesar de ese proceso de residencia sanitaria, porque estaban vacíos y ya no había más turistas. Sí, entonces hay muchas cosas. Entonces, a pesar de eso, van a votar por él la gente, 51% del patrón en la segunda vuelta, del patrón electoral. Entonces, yo ¿qué quiero indicar acá? Es que igual la psicología del político es muy peculiar, porque hay realmente un desfase con una percepción de la realidad. Claro. Entonces, quizás también hay un entorno social que le dice, vamos, usted, es verdad, hubo gente que le da abrazos, que lo aplauden, no sé, hay un sector familiar, un sector social que está diciendo, sí, usted tiene toda su chance, que en realidad le está mintiendo. Pero es increíble que gente que yo encuentro que persista tanto en esto, sabiendo que racionalmente dice, no, él nunca va a ganar. Yo creo que no sé si hay grandes estudios sobre la psicología, sobre todo del personaje político, deben haber, pero en este contexto tan peculiar que el siglo XXI, donde el acceso a la información y también a la desinformación es muy fácil y es múltiple. Claro. Pero a pesar de aquello, a pesar de la mucha importancia que se le da a veces a la encuesta, hay gente que persiste o que se sueña un destino nacional cuando a todas luces yo creo que es muy difícil que eso suceda. Sí, claro. Bueno, vamos a ver si como candidato el virus se pone buena persona. Ahí quizás puede ser cierto que haya un cambio y le empiece a agarrar ahí cariño al virus el ex ministro de Salud, Mañalich, que hoy día podrían haber sorpresas. Bueno, no solo de él, sino que de todos los candidatos que no sabemos, además nos están todos los días diciendo cuántas firmas llevan. Hoy día puede ser un día en que muchos de ellos quieran sorprender y quizás ya tengan las firmas reunidas, tal como Dr. Files o algún otro que vaya independiente. Lorenzini Y cualquier otro de los Jabal Quinto, que también es uno
economista. Vamos a ver quién sorprende el día de hoy y va a la papeleta presidencial de este noviembre. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Mira, déjame simplemente subrayar lo último, es que es increíble cómo en Chile, cuando, reitero, tanto se critica a las nuevas generaciones, se acaban de hacer primaria en la centro derecha y en la centro izquierda y en la izquierda, y un formalismo absoluto, se paraliza el país, no se paraliza, pero por lo menos se utiliza la institucionalidad del país para hacer elecciones primarias, y poco tiempo después, candidato como Arque Recominami sale de un sector que acaba de hacer primaria, y el señor Mañalich, que lo queramos o no, va a alterar la elección de la centro derecha. Entonces yo me pregunto, ¿qué señal se envía en cuanto al respeto de los acuerdos? A la palabra dada, entregada, inclusive formalizada, porque se hacen primarias de sectores para fortalecer el candidato de su sector, y tú ves que tiempo después aparecen aspiraciones personales que le quitarían voto a ese mismo sector, que sea la izquierda como la derecha. Yo creo que eso habla de una idiosincrasia que no respeta mucho los formalismos. Entonces después no hay que pedirle al ciudadano común y corriente, darle elecciones acerca del 10%, darle elecciones acerca de que no aproveche las ayudas sociales, que no haga esto, porque en realidad la idiosincrasia que tú lo puedes mirar desde cualquier punto de vista, de los que gobiernan como los de que no gobiernan, respetar la palabra dada, los acuerdos que se concluyen, no es algo de automático ni de muy instintivo en cada uno de los chilenos, aparentemente. Así es, pues. Gracias, Cristian Zamorano, por estar con nosotros. Tenemos harto de qué conversar todavía esta semana. Sí, hoy día no vamos a ver esta semana. Sí, veamos esta semana para que podamos detallar y también hacer entender cierta la información ahí a los televidentes, porque muchas veces usted sabe que en los noticiarios o en otros medios se habla de concepto, de término que al final no entendemos nada. Así que aquí tratamos de hablarlo tal como es, de la mirada de un ciudadano. Gracias, Cristian. Un abrazo, que esté muy bien. Cuídense, Matías. Nos vemos pronto. Chau, chau.